nombre. El gobierno le quita todas sus ganancias, pero mantiene los privilegios fiscales de las empresas más grandes y no persigue la evasión fiscal. En este país se evaden o se eluden impuestos por 527 mil millones de pesos. Estamos hablando que eso cubriría las necesidades de gasto en inversión, en exploración y explotación por 4 o 5 años. Si se aprueba la reforma a la ley orgánica de Pemex, como pretenden el PAN y el PRI, se entregaría el principal recurso natural de nuestro país a manos de particulares. Esto, los mexicanos no lo podemos permitir. Por esta razón, el gobierno legítimo propuso constituir un Consejo para la Defensa y el Fortalecimiento del Patrimonio Nacional, que se instalará el próximo 18 de marzo en Salina Cruz, Oaxaca. La idea es constituir una organización horizontal, una red que nos ayude a esta defensa. Estamos convocando un foro el próximo 1 de marzo en las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas para trabajar en un plan de acción de defensa de los recursos energéticos, y a partir de ahí, junto con los diputados y senadores del Frente Amplio y Progresistas, vamos a trabajar para evitar la privatización del sector energético. Por otra parte, junto con cientos de organizaciones sociales, sindicales y ciudadanas, está convocando a movilizarse a todos los mexicanos para defender el petróleo. Y la patria no se vende, se defiende. En estos momentos de crisis económica y de aplicación de políticas que atentan contra el interés nacional, presentamos la opinión de Andrés Manuel López Obrador, presidente legítimo de México. Si se entrega Pemex a particulares, nacionales o extranjeros, es como firmar un acta de esclavitud para nosotros y para las nuevas generaciones. Así de grave es el asunto. De cada peso del presupuesto nacional, Pemex aporta 40 centavos. Entonces, ¿qué pasaría si se privatiza Pemex y no se obtienen esos ingresos? ¿Cómo vamos a financiar la educación pública? ¿Cómo vamos a financiar la salud? ¿Cómo vamos a procurar el desarrollo del país? Entonces, es realmente una desgracia, sería un acto de alta traición a la patria el privatizar Pemex. Y no debemos descuidarnos porque son muy voraces quienes están intentando quedarse con Pemex. Hay gente que solo está pensando en el dinero, que solo está pensando en sus privilegios y que no les importa el país y mucho menos la suerte de la mayoría de los mexicanos. Entonces, nosotros no podemos permitir la privatización de Pemex. Además, no hay ninguna justificación técnica, financiera, porque se podría decir, no hay recursos para financiar a petróleos mexicanos. Eso es falso. El petróleo es un extraordinario negocio. Además, se vivieron muchos años, todavía, hasta ahora, de precios altos en el petróleo. Es decir, estamos recibiendo excedentes por los aumentos en los precios del petróleo. Durante el gobierno de Fox se obtuvieron miles de millones de dólares. ¿Dónde fueron a parar todos esos excedentes? Todo ese dinero fue a parar a la alta burocracia. Todo ese dinero se utilizó para mantener privilegios en los niveles más altos del gobierno. Entonces, sí hay dinero, no es un problema financiero. Quienes están usurpando el gobierno no pueden disponer de un recurso de todos los mexicanos. Nosotros vamos a convocar al pueblo del día 21 de marzo al 24 de marzo, aprovecho para hacer esta convocatoria, nos vamos a reunir, se va a reunir la Convención Nacional Democrática. El mero día va a ser el 24. Invito a la gente, porque vamos a tratar dos temas: la defensa de la economía popular, por toda esta escalada de precios que se han venido dando y que afectan mucho a la economía de la gente, y vamos a tratar también el asunto del
intento de la derecha con la alianza con el PRI, es decir, el acuerdo con el PRI de la privatización del petróleo. Y ahí vamos a hacer recomendaciones a nuestros legisladores, diputados, senadores, para que por ningún motivo se permita la privatización de Pemex. En esta emisión de La Verdad Sea Dicha nace la sección Contexto, un espacio para clarificar la actualidad de la política nacional. Mientras la mayoría de las familias mexicanas realizan un enorme esfuerzo para poder adquirir los artículos básicos, Felipe Calderón gastará 11 millones de pesos solo para los alimentos que se consumirán en el avión presidencial. El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, gastará 1.030.000 pesos en productos alimenticios. Cada cual, según su necesidad, es el lema de este gobierno. Si no, veamos los siguientes ejemplos. Un obrero que gana el salario mínimo tiene que trabajar 20 días para adquirir solo 42 productos de la canasta básica, sin tomar en cuenta gastos de transporte, vestido, salud, artículos del hogar. En cambio, Calderón los puede adquirir en solo 65 segundos de descanso. Para entender mejor el ejemplo, un trabajador de salario mínimo necesita 10.45 horas de trabajo para comprar 1 kilo de bistec, 7.45 horas para comprar 1 kilo de carne molida y 1.35 horas de labor para adquirir 1 kilo de tortillas. Las promesas incumplidas. Después de la primera protesta multitudinaria en contra de la carestía de la vida y que demandó aumento salarial de emergencia, apoyo al campo, defensa de la soberanía alimentaria y no permitir la importación indiscriminada del maíz y del frijol, el usurpador Felipe Calderón prometió atender las demandas de los manifestantes. Pero más rápido cae un mentiroso que un cojo, pues su secretario del Trabajo, Javier Lozano, descartó el aumento salarial de manera indiscriminada, pues podría ser riesgoso para la economía del país, ya que podría provocar el aumento de la inflación y el cierre de algunas empresas. Por su parte, Eduardo Sojo descartó la renegociación del Tratado de Libre Comercio para proteger el maíz y el frijol mexicanos. Así, el gobierno espurio demuestra su doble discurso. Más que rebasar por la izquierda a la izquierda misma, este gobierno está alimentando la protesta social en contra de su modelo económico. Ahora vamos a ver las andanzas de la derecha en esta semana. El jefe de la pandilla de Los Pinos selló su santa alianza con la maestra Elba Ester Gordillo. De esta manera, el espurio está pagando las facturas que le debe a la cacique sindical por haber contribuido en el fraude electoral que le sirvió para imponerse. El secretario de Gobernación se deshizo en elogios para la ahora prócer de la educación, que además recibió dinero de Agustín Carstens y concesiones de Josefina Vázquez Mota, titular de la SEP. Ahora vamos a la sección crítica y divertida de nuestro programa. Hoy da inicio la serie Primero los Pobres, un humilde y sentido homenaje a Pedro Infante. En el pasado fraude electoral el país quedó como camioneta de narco, polarizado. Los ricos son cada vez menos y más ricos. Los pobres cada vez somos más y más pobres. Desde que se aplica el neoliberalismo en nuestro país, la desigualdad se ha profundizado. Los pobres sabrán perdonar el atrevimiento y los ricos no verán nuestro programa. Así que vaya este como un homenaje por los 50 años del fallecimiento del gran Pedro Infante.